El reloj en la pantalla de mi ordenador marcaba exactamente las 11:30 de la mañana. Mi mano flotaba sobre el teclado con los dedos temblando ligeramente. 8 años de trabajo, 8 años de noches en vela, sesiones de depuración los fines de semana, y de construir algo desde la nada. 8 años que desecharon en una reunión de 15 minutos. Los controles del servidor principal estaban justo ahí, en mi pantalla, esperando una sola orden. Eso era todo lo que se necesitaba. Respiré hondo y tecleé la secuencia de apagado. Intro. La columna vertebral de la red del edificio comenzó su fallo en cascada. Cada servidor, cada conexión, cada pieza de infraestructura que había pasado casi una década construyendo, comenzó a oscurecerse. Mi teléfono vibró casi de inmediato. Número desconocido. Dejé que sonara. Vibró una y otra vez. A la cuarta llamada contesté. Su voz sonaba aterrada, desesperada, nada que ver con el tono petulante que había usado hace 3 días, cuando la seguridad me escoltó fuera del edificio. Zoe, por favor. Los servidores están caídos. Todo está caído. No sé qué está pasando. Vaya, eso sí que ha captado tu atención, ¿verdad? Bienvenidos al canal Back Office, donde compartimos historias de traición en el trabajo y el dulce sabor de la justicia profesional. Estas no son solo historias de venganza. Son recordatorios de que a veces, defenderte a ti mismo significa ver cómo todo arde. Antes de sumergirnos en la historia, la comunidad aquí está creciendo, y alcanzar los 8000 suscriptores significaría un mundo para nosotros. Si disfrutas de las historias sobre el karma laboral, pulsa ese botón de suscribir. Ayuda a construir este espacio para todos los que hemos sido subestimados en el trabajo. Me llamo Zoe Martínez. Durante 8 años fui la arquitecta de redes senior en Helix Dynamics, una empresa tecnológica de tamaño mediano en Portland. Vengo de una familia de clase media. Nada lujoso, nada que faltara. Pero mis padres me enseñaron algo valioso. Trata a todo el mundo con respeto, y nunca dejes que el éxito te haga olvidar lo que se siente al luchar. Esa empatía me convirtió en una mejor colega y una mejor líder. También me convirtió en el objetivo perfecto para la gente que veía la amabilidad como una debilidad. La historia realmente comienza 8 años antes de esa llamada telefónica. Yo tenía 26 años, recién salida de una exitosa etapa en una startup que había sido adquirida, y tenía hambre de construir algo significativo. Helix Dynamics se estaba expandiendo rápidamente y su infraestructura era un desastre. Sistemas heredados que apenas se comunicaban entre sí, agujeros de seguridad por los que podrías colar un camión, y una arquitectura de red que había sido remendada por 3 contratistas diferentes que aparentemente nunca se comunicaron. Necesitaban a alguien que entrara y lo reconstruyera todo desde cero. El proceso de entrevista fue el estándar con 3 rondas, una evaluación técnica y una charla sobre la cultura y el encaje en la empresa. La gerente de contratación era una mujer llamada Denise Harper, vicepresidenta de operaciones tecnológicas. Era inteligente, directa y refrescantemente honesta sobre el caos en el que me iba a meter. No voy a endulzar esto, me dijo. Nuestra infraestructura se sostiene con cinta adhesiva y oraciones. Necesitamos a alguien que pueda imaginar una revisión completa y que, de hecho, pueda ejecutarla. El presupuesto está ahí. El apoyo ejecutivo está ahí. Lo que necesitamos es la persona adecuada. Expuse mi visión, un rediseño completo de la red, una implementación por fases para evitar interrupciones, protocolos de seguridad modernos, escalabilidad incorporada desde el primer día, y una documentación exhaustiva. A Denise le encantó. Empecé 3 semanas después. Esos primeros 6 meses fueron brutales. Semanas de 70 horas mapeando cada conexión, documentando cada sistema, identificando cada vulnerabilidad. El equipo de TI existente era pequeño y estaba desbordado. Estaba Owen, el administrador de sistemas que llevaba 12 años en la empresa. Estaba Lisa, una técnica de redes junior con gran instinto pero experiencia limitada. Y estaba Kate, el gerente del servicio de asistencia que pasaba la mayor parte de su tiempo apagando fuegos. Al principio se mostraron escépticos, pero yo no llegué actuando como si lo supiera todo. Hice preguntas. Escuché sus puntos de dolor.
Reconocí el increíble trabajo que habían hecho para mantener las cosas en funcionamiento, a pesar de las limitaciones imposibles. Poco a poco se convirtieron en aliados. El trabajo técnico fue estimulante. Creé una infraestructura de nube híbrida que daría a Helix la flexibilidad para escalar, manteniendo al mismo tiempo la seguridad y el rendimiento. Negocié contratos con proveedores, exprimiendo cada dólar de valor de nuestro presupuesto. Implementé sistemas de redundancia para que un único punto de fallo no derribara toda la red. Construí sistemas de monitorización que podían predecir problemas antes de que se volvieran críticos. Y lo documenté todo, cada decisión, cada configuración, cada contraseña y protocolo. Solo la documentación tenía más de 200 páginas. Denise estaba encantada. A los 6 meses, obtuve mi primer aumento y un ascenso a arquitecta de redes senior. Con 27 años, era una de las personas más jóvenes en ese nivel en la empresa. La red que diseñé no solo era funcional, era elegante. Cada pieza encajaba perfectamente. Era mi obra maestra. El segundo año trajo nuevos desafíos. La empresa crecía más rápido de lo proyectado, y mi arquitectura necesitaba escalar con ella. Abrimos 2 nuevas oficinas regionales, lo que significaba extender la infraestructura de red para dar soporte a equipos remotos. Diseñé un sistema VPN que era a la vez seguro y fácil de usar. Implementé herramientas de colaboración que realmente funcionaban. La satisfacción de los empleados con los servicios de TI aumentó significativamente. Los tickets del servicio de asistencia disminuyeron porque los sistemas eran más estables e intuitivos. Denise empezó a llevarme a las reuniones ejecutivas para explicar las decisiones técnicas. Me estaba convirtiendo en una voz de confianza en la planificación estratégica de la empresa. Fue también entonces cuando conocí a Walter Strauss. Walter era el director general y fundador de Helix Dynamics. Había construido la empresa desde la nada 15 años antes, y todavía la dirigía con un enfoque práctico que a veces era brillante y a veces exasperante. Tenía poco más de 50 años, era enérgico, carismático, y estaba absolutamente convencido de su propio genio. Nuestra primera interacción real fue durante una reunión trimestral general. Después de la reunión, me buscó. Zoe, ¿verdad? Denise me dice que tú eres la razón por la que no hemos tenido un fallo importante del sistema en más de un año. Asentí. El equipo ha hecho un gran trabajo. Hemos construido algo sólido. Él sonrió. Esa sonrisa ensayada de director general. No seas modesta. He visto los informes. Lo que has construido aquí es especial. Sigue así. Se sintió bien ser reconocida. Mirando hacia atrás, debería haber sido más cautelosa con ese sentimiento. El tercer año fue cuando todo empezó a cambiar. El hermanastro de Walter se unió a la empresa. Su nombre era Garrett Strauss. Mismo apellido, pedigrí completamente diferente. Mientras que Walter había construido su éxito a base de un trabajo implacable y algunos golpes de suerte, Garrett se había dejado llevar por las conexiones familiares y un MBA de una escuela que valoraba más los contactos que el conocimiento. Tenía 38 años, iba bien vestido, se expresaba bien, y carecía absolutamente de sustancia. Walter lo contrató como director de desarrollo de negocio. Al principio, Garrett se mantuvo en su carril. El desarrollo de negocio no estaba ni cerca de mi departamento, y apenas interactuábamos. Las pocas veces que nos cruzamos en la oficina, fue bastante agradable. Amable a nivel superficial, de la manera en que la gente lo es cuando realmente no te ven como alguien importante. Eso duró unos 4 meses. El cambio ocurrió durante un retiro de empresa. Este retiro en particular fue en un resort a 1 hora de Portland. La noche era relajada, con barra libre y conversaciones informales. Yo estaba hablando con Owen y Lisa sobre algunas próximas actualizaciones de infraestructura cuando Garrett apareció con una copa en la mano. ¿Os importa si me uno? No esperó una respuesta. Zoe, he querido hablar contigo. He estado revisando nuestra infraestructura de TI, y estoy realmente impresionado con lo que has construido. Las alarmas deberían haber sonado de inmediato, pero yo era joven y tonta, y estaba hambrienta de validación. Gracias, Garrett.
Ha sido mucho trabajo, pero ahora estamos en un buen lugar. Se inclinó conspiradoramente. Aquí está el tema. Estoy trabajando en un acuerdo importante, una posible asociación que podría triplicar nuestra base de clientes, pero la diligencia de vida técnica va a ser intensa. Querrán ver nuestra infraestructura, entender nuestras capacidades. ¿Estarías dispuesta a preparar una presentación? Nada demasiado detallado, solo la arquitectura de alto nivel y nuestras ventajas competitivas. Parecía razonable, así que dije que sí. Durante las 2 semanas siguientes, creé una presentación exhaustiva. Topología de la red, protocolos de seguridad, métricas de escalabilidad, procedimientos de recuperación de desastres, todo lo que hacía especial a nuestra infraestructura. Incluí suficientes detalles para ser impresionante sin revelar nada confidencial. O eso pensaba. Le envié la presentación a Garrett y me ofrecí a explicársela. Se negó. Esto es perfecto, Zoe. Exactamente lo que necesitaba. No supe nada durante 3 semanas. Entonces Denise me llamó a su oficina. Parecía preocupada. Zoe, necesito preguntarte algo. ¿Le diste a Garrett Strauss documentación detallada de nuestra arquitectura de red? Se me encogió el estómago. Le di una presentación para una propuesta a un cliente. Una visión general de alto nivel, nada sensible. ¿Por qué? Denise abrió algo en su ordenador y giró la pantalla hacia mí. Era mi presentación, pero modificada. Alguien había añadido detalles que yo nunca había incluido. Rangos de IP específicos, contratos con proveedores, código personalizado que yo había escrito, vulnerabilidades de seguridad que habíamos parcheado, información que solo podría haber salido de la documentación completa, almacenada en un servidor seguro con acceso limitado. Esto apareció ayer en una presentación a la junta directiva, dijo Denise en voz baja. Garrett lo presentó como su propio trabajo. Está proponiendo una reestructuración completa del departamento de TI, con él mismo como director de tecnología. La habitación dio vueltas. Ese es mi trabajo, mi arquitectura, mi documentación. No podría haber creado esto sin acceder a archivos para los que no tenía autorización. Denise asintió. Lo sé. Ya se lo he señalado a Walter, pero aquí está el problema. Garrett afirma que tú le diste todo voluntariamente, que estabais colaborando en una iniciativa estratégica. La traición me golpeó como un golpe físico. Eso es mentira. Denise me creyó. Pude verlo en sus ojos. Pero también parecía derrotada. Walter quiere reunirse con los dos mañana. Prepárate para defenderte. Y Zoe trae pruebas. Pasé toda esa noche construyendo mi caso. Marcas de tiempo de los correos electrónicos que mostraban exactamente qué le había enviado a Garrett y cuándo. Registros del servidor que probaban cuando se había accedido a la documentación detallada. Historial de control de versiones que demostraba que yo había creado todo lo que él reclamaba como suyo. Tenía metadatos, marcas de tiempo, huellas digitales que probaban de forma concluyente que la arquitectura era mía. Al entrar en la oficina de Walter a la mañana siguiente me sentía segura. La verdad estaba de mi lado. Walter estaba sentado detrás de su enorme escritorio, Garrett en una de las sillas de visita, con aspecto relajado y confiado. Denise estaba de pie cerca de la ventana, con los brazos cruzados. Ocupé la silla restante. Walter fue directo al grano. Tenemos un problema. Garrett presentó ayer un plan de infraestructura tecnológica a la Junta. Zoe afirma que partes significativas de ese trabajo son suyas. Garrett dice que colaboraron. Necesito entender qué pasó realmente. Abrí mi portátil. Puedo mostrarte exactamente lo que pasó. Le di a Garrett una presentación básica hace 2 semanas, para lo que dijo que era una propuesta a un cliente. La presentación que mostró a la Junta incluye documentación detallada de servidores seguros. Documentación que yo creé durante los últimos 3 años. Documentación a la que no tenía autorización para acceder. Mostré las pruebas, fechas, horas, registros de acceso, todo. Era irrefutable. Garrett ni siquiera se inmutó. Sonrió ligeramente y miró a Walter.
Zoe tiene toda la razón en que ella creó el trabajo fundamental. Es una técnica talentosa. Pero lo que presenté a la Junta no fue solo un documento técnico. Fue una visión estratégica de cómo la tecnología puede impulsar el crecimiento del negocio. Tomé sus especificaciones técnicas y las transformé en un activo empresarial. El condescendencia en la palabra técnica fue deliberada. Mantuve la voz firme. La visión estratégica de esa presentación también es mía. La planificación de la escalabilidad, las proyecciones de costes, las estrategias de mitigación de riesgos, todo ello. Walter parecía incómodo. Garrett, ¿accediste a archivos seguros sin autorización? La respuesta de Garrett fue fluida, ensayada. Solicité acceso a ti. Asumí que la solicitud pasó por los canales adecuados. Si hubo un descuido administrativo, no es culpa mía. La reunión dio vueltas en círculos durante otros 30 minutos. Yo presentaba pruebas. Garrett lo reformulaba todo como colaboración o estrategia de negocio. Walter se frustraba cada vez más. Finalmente levantó la mano. Basta. Esto es lo que va a pasar. Zoe, está claro que tú hiciste el trabajo técnico y eso se valora. Garrett, tú identificaste la oportunidad estratégica. De ahora en adelante quiero que ambos trabajéis juntos en la propuesta de reestructuración de ti. Propiedad conjunta, crédito conjunto. Era una solución política, un mal compromiso que no contentaba a nadie pero evitaba la confrontación. Quería gritar. En su lugar, dije, Walter, con todo el respeto, esto no es una colaboración. Esto es un robo de propiedad intelectual. Su expresión se endureció. Zoe, aprecio tu pasión, pero en una empresa en crecimiento, tenemos que pensar más allá de la propiedad individual. El trabajo que haces aquí pertenece a Helix Dynamics. ¿Estás dispuesta a ser una jugadora de equipo, o tenemos un problema? La amenaza era clara. Me tragué mi ira. Soy una jugadora de equipo. Salí de la oficina de Walter con mi portátil apretado contra el pecho como un escudo. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de rabia. En el pasillo, Garrett me alcanzó. Me agarró del codo, sus dedos clavándose con la fuerza suficiente para dejar marcas. Aparté mi brazo de un tirón y me giré para enfrentarlo. No vuelvas a tocarme nunca más. Su sonrisa era depredadora. Relájate, Zoe. Solo quería decirte que no hay rencores. Eres buena en lo que haces. Realmente buena. Pero necesitas entender cómo funcionan las cosas a este nivel. No se trata de quién construye qué. Se trata de quién lo presenta, quién lo vende. Y esa nunca vas a ser tú. Me acerqué más, bajando la voz para que solo él pudiera oír. Robaste mi trabajo. Accediste a archivos confidenciales sin autorización. Eso no es estrategia de negocio, Garrett. Eso es espionaje corporativo. Se rió. Literalmente se rió. Pruébalo. Ah, espera. Ya lo intentaste. Y Walter me eligió a mí. Siempre me elegirá a mí. Soy familia. Tú eres solo una empleada. Se alejó todavía riendo entre dientes. Me quedé allí en el pasillo vacío, respirando con dificultad. Fue entonces cuando tomé una decisión. No conscientemente, no con planificación ni previsión, pero en algún lugar profundo de mi cerebro, un interruptor se activó. Si querían jugar sucio, yo también podía jugar sucio. Esa noche me quedé hasta tarde en la oficina. Todos los demás se habían ido a casa. El edificio estaba en silencio excepto por el zumbido de los servidores y el ocasional clic del sistema de climatización. Me senté en mi escritorio y empecé a construir algo nuevo. No infraestructura, no documentación, sino un seguro. Creé una puerta trasera en la red. Nada obvio, nada que apareciera en las auditorías de seguridad estándar. Una cuenta de administrador fantasma, enterrada tan profundamente en la arquitectura del sistema que solo alguien que lo hubiera construido todo desde cero sabría dónde buscar. Credenciales de acceso que eludían todos los protocolos de seguridad.
puntos de entrada remotos que parecían ser funciones de mantenimiento rutinarias. Me dije a mí misma que era solo una precaución, una medida de seguridad en caso de que alguna vez me bloquearan el acceso a los sistemas que yo había construido. Pero sabía lo que era en realidad. Era un arma y la estaba cargando, línea de código a línea de código. Las 2 semanas siguientes fueron una pesadilla. Garrett programaba reuniones diarias, posicionándose siempre como el líder y a mí como el personal de apoyo. Me hacía preguntas técnicas y luego presentaba mis respuestas a las partes interesadas como si fueran sus propias ideas. Reescribió mi documentación con sus propias palabras, sin cambiar nada sustancial, pero asegurándose de que su nombre apareciera en cada página. La presentación conjunta a la Junta fue insoportable. Garrett hizo el 90% de la presentación. Cuando los miembros de la Junta hacían preguntas técnicas, me las derivaba con un condescendiente: Zoe puede hablar de los detalles técnicos. Después de la presentación, la Junta aprobó la reestructuración de TI. Garrett fue ascendido a director de tecnología. Yo permanecí como arquitecta de redes senior, ahora reportando a alguien que había robado mi trabajo y tenía una fracción de mi conocimiento técnico. Los siguientes 5 años fueron una lenta erosión de todo lo que había construido. Garrett tomó decisiones que iban desde desacertadas hasta activamente perjudiciales. Impulsó soluciones tecnológicas llamativas que sonaban impresionantes para los ejecutivos no técnicos, pero que creaban una deuda técnica masiva. Contrató a consultores que no entendían nuestra infraestructura e hicieron recomendaciones que contradecían los principios fundamentales de diseño. A pesar de todo, mantuve los sistemas en funcionamiento. Cuando los proyectos favoritos de Garrett fracasaban, yo los arreglaba. Cuando sus promesas a los ejecutivos no se podían cumplir, yo encontraba soluciones alternativas. Hice esto porque me importaba Helix Dynamics y la gente que dependía de nuestros sistemas. En el 5.º año bajo el mando de Garrett, la empresa consiguió un enorme contrato gubernamental. Los requisitos técnicos del cliente eran complejos, y el cronograma de implementación era agresivo. Garrett prometió que podíamos cumplir. En la reunión de inicio presentó un plan de implementación que era completamente irreal. Intenté plantear mis preocupaciones en privado. Él las desestimó. Zoe, te centras demasiado en los problemas. Necesito soluciones. Así que le proporcioné soluciones. Un cronograma revisado, recursos adicionales, estrategias de mitigación de riesgos. Ignoró todo y se aferró a sus promesas originales. La implementación fue un desastre. No porque la tecnología fuera incorrecta, sino porque el cronograma de Garrett era imposible. Trabajamos sin descanso tratando de cumplir sus compromisos. Cuando el cliente empezó a quejarse, Garrett convocó una reunión de emergencia con Walter, la Junta, y todo el equipo ejecutivo, y me culpó a mí. El equipo técnico liderado por Zoe no ha logrado ejecutar el plan que acordamos. A pesar de las repetidas advertencias y ofertas de apoyo, se han retrasado en el cronograma. Me quedé allí atónita. Nunca había estado de acuerdo con su cronograma. Había dicho explícitamente que era imposible. Pero había hecho mis objeciones en conversaciones privadas y correos electrónicos. Él había hecho sus promesas en reuniones de la Junta y llamadas con clientes. Walter estaba furioso. Zoe, confié en ti para que cumplieras con esto. ¿Qué pasó? Podría haber delatado a Garrett, podría haber reenviado los correos donde le había advertido, pero también sabía cómo se vería eso. En una pelea entre el director de tecnología, que era el hermanastro del director general, y la arquitecta de redes que no paraba de señalar problemas, solo había un ganador. Así que asumí la responsabilidad del retraso y presenté un plan de recuperación, con un cronograma extendido, recursos adicionales y hitos específicos. Walter lo aprobó a regañadientes, con la advertencia de que mi rendimiento estaba siendo supervisado de cerca. Entregamos el proyecto con 3 semanas de retraso, pero lo entregamos. El cliente quedó satisfecho. La empresa celebró un evento. Walter dio un discurso elogiando el liderazgo y la visión de Garrett. Mi nombre no se mencionó ni una sola vez. Ese fue el momento en que empecé a planificar mi salida. Actualicé mi currículum. Contacté con antiguos colegas.
Empecé a recibir llamadas de reclutadores. Entonces descubrí la malversación. Estaba revisando contratos de proveedores como parte de una auditoría rutinaria cuando noté algo extraño. Estábamos pagando a una firma de consultoría llamada Apex Technical Solutions una importante suma mensual. $50.000 al mes durante los últimos 18 meses, $900.000 en total. Nunca había oído hablar de Apex Technical Solutions. Consulté con el equipo. Owen no había trabajado con ellos. Lisa no había oído hablar de ellos. Kate no tenía registro de que hubieran prestado ningún servicio. Investigué más a fondo. El contrato había sido firmado por Garrett. Las facturas eran aprobadas por Garrett. Los servicios descritos eran vagos. Busqué Apex Technical Solutions en Internet. Ningún sitio web, ninguna presencia en LinkedIn, ningún registro público excepto un registro de empresa presentado en Delaware 2 años antes. Revisé los registros corporativos. 3 horas de investigación después tenía mi respuesta. El propietario beneficiario de Apex Technical Solutions era Garrett Strauss. Había creado una empresa fantasma, se había contratado a sí mismo como consultor, y había desviado $900.000 del dinero de Helix a su propio bolsillo. Era malversación de libro. Me senté en mi escritorio mirando las pruebas y tomé una decisión. Podía informar de esto a Walter, pero Walter había elegido a Garrett por encima de mí, por encima de la verdad, por encima de la justicia básica, una y otra vez. Lealtad familiar. O podía usar esto no por dinero, sino por justicia. Pasé 3 semanas construyendo mi ventaja. Documenté cada factura fraudulenta, cada informe de consultoría falso, cada dólar que había fluido de Helix al bolsillo de Garrett. Creé un paquete de pruebas completo que sería imposible de refutar. Lo encripté y guardé copias en múltiples ubicaciones seguras. Luego esperé mi momento. Llegó durante la reunión anual de planificación estratégica. Todos los ejecutivos, todos los jefes de departamento, todos los gerentes senior. Garrett tenía programado presentar la hoja de ruta tecnológica. Me senté en la parte de atrás, viendo a Garrett presentar diapositivas que una vez más, se basaban en el trabajo que yo había hecho. Habló de innovación y liderazgo. Habló de sí mismo sin parar, mientras la audiencia asentía. La presentación terminó con aplausos. Walter se puso de pie. Garrett, este es un trabajo excepcional. Me complace anunciar que con efecto inmediato Garrett es ascendido a director de información y tecnología, con responsabilidades ampliadas en todas las operaciones digitales. Más aplausos. Walter continuó. Como parte de esta reestructuración, vamos a optimizar el departamento de TI, eliminando redundancias. Mi teléfono vibró. Un correo electrónico de recursos humanos. Reunión programada para inmediatamente después de la sesión de planificación estratégica. Sabía lo que venía. La sala de reuniones de recursos humanos era fría. Deliberadamente fría, pensé, como si quisieran que la gente se sintiera incómoda. La gerente de recursos humanos, Patricia Chen, se sentó frente a mí con un abogado que no reconocí. Denise también estaba allí, pero no me miraba a los ojos. Eso me lo dijo todo. Patricia deslizó un documento sobre la mesa. Zoe, estamos reestructurando el departamento de tecnología. Tu puesto ha sido eliminado. Te ofrecemos un generoso paquete de indemnización. ¿Qué tan generoso? Interrumpí. Ella parpadeó, sacada de su guión. 12 semanas de salario, continuación de los beneficios y servicios de recolocación. Eso no es generoso. Es lo estándar. Os he dado 8 años. Construí cada sistema que estáis usando actualmente. 12 semanas es un insulto. El abogado se inclinó hacia adelante. Señorita Martínez, esta es una decisión de negocios, no un reflejo de su desempeño. ¿En serio? Porque hace 5 minutos, Walter anunció el ascenso de Garrett mientras eliminaba simultáneamente mi puesto. Eso me parece bastante específico. La expresión de Patricia se endureció. La cortesía profesional se evaporaba. La oferta es la que es.
Puedes firmar el acuerdo ahora, o podemos reducirlo al mínimo legal. Miré a Denise. Finalmente me miró a los ojos. Estaba llorando. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Pero no decía nada, no me defendía. Ya había perdido cualquier lucha que hubiera presentado. Tomé el acuerdo de indemnización. Lo leí cuidadosamente. La cláusula de no competencia era agresiva. 12 meses que cubrían básicamente a todas las empresas de tecnología de la región. Una cláusula de no difamación que me impediría contarle a nadie lo que realmente había sucedido. Y enterrado en el lenguaje legal, un requisito de entregar todas las credenciales de acceso, documentación y propiedad de la empresa en el plazo de 1 hora. ¿Queréis que esté fuera del edificio en 1 hora? Patricia asintió. La seguridad te escoltará para recoger tus pertenencias personales. La humillación fue deliberada. Querían que me sintiera pequeña, impotente, desechable. Firmé el acuerdo. Con cuidado, asegurándome de que mi firma fuera clara y legalmente vinculante. Porque iba a necesitar que ese contrato de trabajo fuera hermético para lo que venía después. Llegó la seguridad. 2 guardias que no reconocí. Me acompañaron a mi escritorio mientras todos miraban. Toda la oficina se había quedado en silencio. La gente fingía trabajar, pero podía sentir sus ojos siguiéndome. Owen parecía devastado. Lisa tenía la mano sobre la boca. Kate miraba fijamente su monitor como si pudiera desaparecer en él. Empaqué lentamente. Fotos personales, una taza de café, mi disco duro de respaldo con archivos personales, y una cosa más que nadie notó. Una unidad USB del fondo del cajón de mi escritorio. Una unidad que contenía cada contraseña, cada puerta trasera del sistema, cada pieza de acceso que había construido en la infraestructura durante 8 años. La unidad que había preparado hace meses. Un seguro. Los guardias de seguridad me acompañaron por el edificio, pasando por salas de conferencias donde los compañeros apartaban la vista rápidamente, y pasando por la oficina de Garrett, donde él estaba de pie junto a la ventana, observando. Levantó su taza de café hacia mí. Un brindis, una vuelta de la victoria. Le sonreí. No una sonrisa amistosa, sino una promesa. Cuando despides a la persona que construyó toda tu infraestructura, más te vale asegurarte de que entiendes cómo funciona. Más te vale asegurarte de que has cambiado todas las credenciales. Más te vale asegurarte de que no hay puertas traseras ni puntos de acceso remoto. Garrett no entendía la infraestructura. A Walter no le importaban los detalles técnicos. Y Recursos Humanos solo quería minimizar el riesgo legal. Ninguno de ellos pensó en el hecho de que yo había construido todo desde cero. Conocía cada servidor, cada conexión, cada vulnerabilidad, y había sido muy minuciosa en mi documentación. Pero lo que no sabían era que también había sido minuciosa en la construcción de puntos de acceso administrativo que no aparecían en ninguna documentación oficial, no con fines maliciosos al principio, solo como precaución. Llámalo recuperación de desastres, o llámalo seguro. Esa noche inicié sesión en la red de Helix de forma remota, usando credenciales que ellos no sabían que existían. Revisé el estado actual de los sistemas. Todo funcionaba sin problemas porque, por supuesto, así era. Lo había construido para ser estable. Planté un simple script en lo profundo del código del sistema, donde nadie lo encontraría sin saber exactamente dónde buscar. Una secuencia de apagado temporizada, completamente reversible sin daños permanentes, pero exhaustiva. Cada servidor, cada conexión, todo. Lo programé para que se activara en 3 días a las 11:30 de la mañana, justo en medio de la jornada laboral. Máxima interrupción. Luego esperé. Los 3 días fueron surrealistas. Estaba desempleada por primera vez en mi vida adulta. Debería haber estado en pánico actualizando mi currículum, solicitando empleos. En cambio, me sentía tranquila, casi en paz. Fui al gimnasio. Me puse al día con el sueño. Ignoré los correos electrónicos de Recursos Humanos de Helix sobre el papeleo de salida. Observé el reloj. Día 3. Se acercaban las 11:30 de la mañana. Imaginé la escena.
Garrett en su oficina, probablemente en una conferencia telefónica. Walter en una reunión con posibles inversores. Owen, Lisa y Kate manteniendo todo en funcionamiento, sin saber lo que estaba a punto de suceder. 11:29 de la mañana. Sentí una punzada momentánea de culpa. El equipo de T no se merecía esto. Pero también se habían quedado de brazos cruzados mientras me echaban. 11:30 de la mañana. El script se ejecutó. A 500 metros de distancia, en la sala de servidores de Helix Dynamics, los sistemas comenzaron a apagarse. No de forma dramática sino silenciosa, sistemáticamente quedando fuera de línea. Primero los servicios perimetrales, luego la red interna, luego las bases de datos, luego la infraestructura central. En 5 minutos, toda la presencia digital de Helix Dynamics estaba a oscuras. Sin correo electrónico, sin servidores de archivos, sin aplicaciones de cara al cliente, sin sistema telefónico. Un apagado completo, total y silencioso. Mi teléfono sonó a las 11:37 de la mañana, número desconocido. No contesté. Sonó de nuevo. Lo dejé pasar al buzón de voz. Apareció un mensaje de texto. Zoe, soy Garrett. Tenemos una situación. Por favor, llámame de inmediato. Lo borré. Otra llamada, esta vez de Denise. Casi contesté. Casi. Pero Denise había sido parte de la decisión de dejarme ir, aunque se hubiera opuesto. La llamada fue al buzón de voz. Más llamadas, más mensajes. Garrett, Walter, números de teléfono que no reconocía. Todos ellos de repente muy interesados en hablar conmigo. Al mediodía, mi teléfono sonó desde el número de Garrett. Esta vez contesté. Diga. Su voz era de pánico. La compostura profesional, completamente desaparecida. Zoe, gracias a Dios. Toda la red está caída. Todo. Hemos estado intentando reiniciar los servidores, pero nada responde. Owen dice que es como si estuvieran en una especie de bucle de apagado. No podemos anularlo. Dejé que el silencio se alargara. Zoe, ¿estás ahí? Sé que estás molesta por la reestructuración, pero necesitamos tu ayuda. Esto es una crisis. Mantuve mi voz neutral. Eso suena serio, la verdad. Otra pausa. Podía oír la confusión en su voz. Sí, es extremadamente serio. Tenemos obligaciones con los clientes. Tenemos el contrato del gobierno. Si estamos caídos por más de unas pocas horas, podríamos incumplir nuestros acuerdos de nivel de servicio. Podríamos perder clientes. Podríamos enfrentar acciones legales. Hice un ruido de simpatía. Eso es definitivamente un problema. ¿Has contactado a tu equipo de T? La frustración en su voz crecía. El equipo de T está aquí. No pueden resolverlo. Owen dijo que esto es a nivel de infraestructura, el tipo de cosa que solo tú entenderías completamente. Por favor, Zoe. Sé que no terminamos en buenos términos, pero necesitamos tu experiencia. Di tu precio, honorarios de consultoría, lo que quieras. Ahí estaba. La admisión de que me necesitaba, de que nunca había entendido los sistemas que había reclamado como su propio trabajo, de que sin mí estaba indefenso. Podría haber dicho que sí, podría haber exigido una enorme tarifa de consultoría, arreglado el problema, tomado el dinero y marchado. Pero el dinero no era el objetivo. Garrett, aprecio que me hayas llamado, pero firmé un acuerdo de indemnización hace 3 días que incluía una separación muy clara de la empresa. Ya no tengo ninguna obligación con Helix Dynamics y francamente, no estoy interesada en ayudar. Su voz se elevó. Zoe, no puedes hacer esto. No puedes simplemente dejar que la empresa se hunda porque estás molesta por haber sido despedida. Eso es poco profesional. Eso es sabotaje. La acusación quedó en el aire. Interesante que haya saltado directamente a sabotaje. Sabotaje es una acusación seria. Garrett, ¿estás sugiriendo que hice algo para causar este problema? Se retractó de inmediato. No, no.
No te acuso de nada. Solo digo que necesitamos ayuda, y tú eres la persona más cualificada para proporcionarla. Por favor, solo dinos qué necesitas. Lo pensé o fingí pensarlo. De acuerdo, esto es lo que necesito. Necesito una disculpa formal de Walter por cómo me trataron. Necesito el reconocimiento de que la arquitectura de la red fue mi trabajo, no el tuyo. Necesito mi trabajo de vuelta con un ascenso a directora de tecnología, reportando directamente al director general. Necesito tu renuncia. Y necesito todo esto por escrito, antes de siquiera considerar mirar vuestros sistemas. El silencio en su lado fue absoluto. Luego, en voz baja. Sabes que no puedo aceptar eso. Sonreí. Entonces supongo que deberías llamar a esos consultores que siempre estás contratando. Buena suerte, Garrett. Colgué. El teléfono sonó de inmediato. Rechacé la llamada. Un mensaje de Denise. Zoe, por favor. Sé que estás enfadada, pero la gente cuenta con estos sistemas. Por favor, ayuda. Ese dolió. Tenía razón. Personas reales estaban siendo afectadas. Pero personas reales también habían sido afectadas por mi despido. Las acciones tienen consecuencias. A veces las personas en el poder finalmente tenían que enfrentarlas. Apagué mi teléfono. La tarde pasó. Di un largo paseo, preparé la cena, vi una película, intenté no pensar en lo que estaba sucediendo en Helix Dynamics. A las 8 de la tarde volví a encender mi teléfono. 47 llamadas perdidas, 23 mensajes de voz, 61 mensajes de texto. Revisé los mensajes. Variaciones de por favor, ayuda, te necesitamos y esto es serio. Uno de Walter, Zoe, te lo pido personalmente. Hablemos. Uno de Garrett, bien. ¿Quieres que te ruegue? Te estoy rogando. Y uno de un número que no reconocí. Señorita Martínez, soy Timothy Walsh del bufete de abogados Morrison & Associates. Representamos a Helix Dynamics. Por favor, póngase en contacto conmigo de inmediato. Interesante. Estaban escalando a amenazas legales. Llamé a Timothy Walsh. Respondió al primer tono. Señorita Martínez. Soy Zoe. Me dejó un mensaje. Su voz era profesionalmente fría. Señorita Martínez, la llamo en nombre de Helix Dynamics en relación con el catastrófico fallo del sistema que experimentaron hoy. ¿Creen que usted puede tener información relevante para resolver esta crisis? Mantuve mi voz igualmente profesional. Fui empleada de Helix Dynamics hasta hace 3 días. Desde mi separación, no tengo acceso a sus sistemas ni conocimiento de ningún problema técnico actual. Una pausa. Señorita Martínez, déjeme ser directo. Si se descubre que usted tomó alguna medida para causar deliberadamente esta interrupción, podría enfrentar graves consecuencias legales. Sabotaje, violación de la ley de fraude y abuso informático, incumplimiento de su contrato de trabajo. Estamos hablando de responsabilidad civil y potencialmente cargos criminales. La amenaza era clara. Señor Walsh, ¿me está acusando de un crimen? Porque si es así, creo que esta conversación debería terminar y reanudarse con mi abogado presente. Se suavizó ligeramente. No la acuso de nada. Simplemente la estoy poniendo al tanto del panorama legal. También estoy autorizado a discutir un acuerdo de consultoría. Helix está preparada para pagarle $25.000 para ayudar a resolver este problema técnico. $25.000 por un día de consultoría. Estaban desesperados. Aprecio la oferta, señor Walsh, pero no estoy interesada. Si Helix Dynamics ha experimentado un fallo técnico, deberían trabajar con su equipo de TI actual para resolverlo. Su voz se endureció de nuevo. Está cometiendo un error, señorita Martínez. Piense muy cuidadosamente en las consecuencias de sus acciones. Colgué. A las 9 de la noche sonó el timbre de mi puerta, y luego volvió a sonar de inmediato, una y otra vez. Alguien se estaba apoyando en él. Miré por la mirilla y se me heló la sangre.
Garrett. Estaba solo, pero su cara estaba roja, su corbata aflojada, su cabello usualmente perfecto, despeinado. Parecía desquiciado. No abrí la puerta. Vete, Garrett, o llamo a la policía. Su voz llegó a través de la puerta, lo suficientemente fuerte como para que los vecinos la oyeran. ¿Crees que eres tan lista? ¿Crees que puedes destruirme? Sé lo que hiciste, Zoe. Sé que sabotaste la red, y voy a probarlo. Estás borracho. Lárgate de mi propiedad. Golpeó la puerta con el puño con la fuerza suficiente para hacer temblar el marco. 800 personas van a perder sus trabajos por tu culpa. La empresa va a colapsar. ¿Y para qué? ¿Por qué te despidieron? ¿Por qué hirieron tus sentimientos? Saqué mi teléfono, marqué el 911, y me aseguré de que pudiera oírme hablar con el operador. Sí, hay un hombre intoxicado amenazándome en mi puerta principal. Necesito asistencia policial. Les di mi dirección. A través de la puerta, oí a Garrett maldecir: esto no ha terminado, Zoe. Te vas a arrepentir de esto. Luego pasos, el sonido de su coche arrancando, neumáticos chirriando mientras se alejaba. La policía llegó 10 minutos después. Hice una declaración, describí lo que pasó, les mostré las imágenes de la cámara de la puerta de Garrett golpeando mi puerta. Tomaron notas, dijeron que harían un seguimiento. Sabía que no lo harían, pero ahora estaba documentado. Si Garrett intentaba algo más, había un rastro de papel. No dormí esa noche. Me quedé despierta con todas las luces encendidas, un bate de béisbol junto al sofá, saltando a cada sonido. Había esperado resistencia, esperaba ira, pero no había esperado que Garrett apareciera en mi casa. El juego se había vuelto peligroso. A las 10 de la noche sonó mi timbre. Miré por la mirilla. Walter Strauss estaba en mi porche, solo, con aspecto agotado. Consideré no responder, pero la curiosidad ganó. Abrí la puerta, pero no lo invité a entrar. Walter. Intentó sonreír, pero falló. Zoe, gracias por abrir la puerta. ¿Podemos hablar? Me apoyé en el marco de la puerta. Tienes 5 minutos. Se pasó una mano por el pelo, un gesto nervioso que nunca le había visto antes. La red sigue caída. Hemos tenido a consultores de 3 firmas diferentes trabajando en ello todo el día. Nadie puede resolverlo. Owen dice que es como si los sistemas estuvieran bloqueados en una especie de bucle de apagado recursivo. La única persona que entiende la arquitectura lo suficientemente bien como para poder arreglar esto, eres tú. No dije nada. Continuó. Sé que no manejamos bien tu salida. Sé que te sentiste infravalorada. Y sé que las dinámicas familiares complicaron mi juicio en lo que respecta a Garrett. Debería haberte escuchado más. Debería haber reconocido tus contribuciones más claramente. Era casi una disculpa. No del todo, pero cerca. Garrett también está aquí. Walter negó con la cabeza. No, solo soy yo. De persona a persona. Construí esta empresa desde la nada, 15 años de mi vida, y ahora mismo se está desmoronando. Tengo 300 empleados que podrían no tener trabajo si no podemos volver a poner los sistemas en línea. Tengo clientes amenazando con demandar. Tengo inversores en pánico. Necesito ayuda, Zoe. Necesito tu ayuda. La vulnerabilidad era probablemente genuina. Walter se enfrentaba al posible colapso del trabajo de su vida, pero había tomado decisiones que llevaron a este momento. Walter, ¿te dijo Garrett cómo se cayó la red? Negó con la cabeza. Nadie lo sabe. Simplemente se extendió en cascada por todos los sistemas simultáneamente. Garrett dijo que podría ser un ciberataque, pero no hay evidencia de intrusión externa. Dejé que eso quedara en el aire por un momento. Así que Garrett, tu director de información y tecnología, no puede explicar qué pasó con la infraestructura que dice haber diseñado. No puede arreglarla. Ni siquiera puede diagnosticarla. ¿Eso no te preocupa? La expresión de Walter cambió. ¿Qué estás diciendo?
Lo miré a los ojos. Estoy diciendo que Garrett ha estado llevándose el crédito por un trabajo que no hizo durante 5 años. Estoy diciendo que no entiende los sistemas que se supone que debe gestionar. Estoy diciendo que ascenderlo y despedirme fue una decisión empresarial catastrófica, y ahora estás experimentando las consecuencias. El rostro de Walter se enrojeció. Si causaste esta interrupción deliberadamente, eso es un crimen. Sonreí ligeramente. No dije que causé nada. Dije que tu director de tecnología no entiende tu infraestructura. Son afirmaciones diferentes. Pero déjame preguntarte algo, Walter. Si tu arquitecta de redes de 8 años es despedida, y 3 días después toda tu red falla de una manera que nadie puede arreglar, ¿qué te dice eso sobre quién realmente mantenía las cosas en funcionamiento? Me miró fijamente mientras las implicaciones se asentaban. O yo había saboteado los sistemas, lo cual sería ilegal, pero también demostraría que tenía capacidades que su equipo actual carecía, o los sistemas habían fallado naturalmente porque la persona que los entendía ya no estaba, lo que demostraba que su decisión de eliminar mi puesto fue desastrosa. De cualquier manera, me necesitaba. ¿Qué quieres?, preguntó Walter en voz baja. Había estado esperando esa pregunta. Primero quiero que la verdad sea reconocida públicamente. Que yo diseñé y construí la infraestructura de Helix, que el trabajo por el que Garrett se llevó el crédito era mío. Quiero que eso se declare claramente a la Junta, al equipo ejecutivo, a todos. Walter asintió lentamente. De acuerdo, ¿qué más? Segundo, quiero una investigación completa sobre los contratos de consultoría de Garrett, específicamente los pagos a Apex Technical Solutions. Creo que lo encontrarás muy interesante. Sus ojos se abrieron ligeramente. No lo sabía. Tercero, quiero mi puesto de vuelta. No como arquitecta de redes senior reportando a Garrett. Como directora de tecnología, reportando a ti con plena autoridad sobre todas las operaciones técnicas. Walter dudó. Ese es el puesto de Garrett. Me encogí de hombros. Entonces tienes que tomar una decisión. Tu hermanastro que robó trabajo posiblemente robó dinero, y definitivamente no puede arreglar tu crisis actual. O yo, la persona que realmente construyó todo y puede volver a poner tu empresa en marcha. El cálculo se reflejó en su rostro. Familia contra negocio, lealtad contra supervivencia. Finalmente habló. Si acepto esto, si te doy lo que pides, ¿puedes arreglar la red? Consideré cómo responder. La verdad honesta era que podía arreglarlo en unos 30 segundos. Pero la honestidad no era la jugada aquí. Puedo arreglarlo, pero necesito los acuerdos por escrito primero. Contrato de trabajo, título, salario, autoridad, y necesito la carta de renuncia de Garrett. Todo documentado antes de tocar un solo servidor. Walter sacó su teléfono. Haré que Recursos Humanos redacte un contrato esta noche. Lo tendrás por la mañana. Asentí. A primera hora mañana, tienes mi palabra. Se dio la vuelta para irse, luego miró hacia atrás. Zoe, ¿hiciste esto? ¿Causaste el apagado? Lo miré fijamente. Walter, despediste a la persona que construyó tu infraestructura. Ascendiste a alguien que no la entendía. Tomaste una decisión de negocios. Yo solo soy la que sabe cómo arreglarlo. ¿Importa cómo llegamos aquí? Estudió mi rostro buscando una confesión o una negación. No encontró ninguna de las dos. Después de un momento caminó de regreso a su coche y se fue. Cerré la puerta y me permití una pequeña sonrisa. La primera grieta en la armadura. A las 6 de la mañana, mi correo electrónico sonó. Contrato de recursos humanos de Helix Dynamics. Lo leí cuidadosamente. Puesto de directora de tecnología, aumento salarial del 40%, reporte directo al director general, autoridad total sobre las operaciones de TI, infraestructura y estrategia tecnológica, beneficios estándar y paquete de acciones. El único inconveniente era una cláusula que me exigía ayudar a resolver la crisis técnica actual como mi primera prioridad. Justo. Lo firmé y lo envié de vuelta. A las 7 de la mañana, Walter llamó.
El contrato está firmado. Empiezas hoy. ¿Puedes venir a la oficina? Podría haberlo alargado, haberle hecho esperar, pero el punto ya estaba claro. Estaré allí en 1 hora. El viaje a Helix Dynamics se sintió diferente. Hace 3 días, me había ido con una caja de cartón y una escolta de seguridad. Hoy, regresaba como directora de tecnología. Entré por las puertas principales. La recepcionista pareció sorprendida de verme. Caminé por el edificio, pasando por el departamento de té donde Owen y Lisa estaban encorvados sobre sus portátiles, con aspecto agotado. Llamé a la puerta de la oficina de Walter. Adelante. Walter parecía no haber dormido. Garrett también estaba allí, de pie cerca de la ventana, con los brazos cruzados. Zoe, gracias por venir. Walter me indicó una silla. Hemos firmado tu contrato. Eres oficialmente nuestra directora de tecnología desde esta mañana. La expresión de Garrett era de piedra. Walter, hablamos de esto. Puedo arreglar la red. Solo necesito más tiempo. Walter negó con la cabeza. Han pasado 18 horas, Garrett. Hemos perdido clientes. Hemos incumplido contratos. Zoe se hace cargo de las operaciones de té con efecto inmediato. Garrett se volvió hacia mí. La máscara profesional había desaparecido. Pura ira debajo. Esto es extorsión. Causaste esta crisis y ahora te estás beneficiando de ella. Mantuve la voz tranquila. Esa es una acusación seria. ¿Tienes alguna prueba? Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. El momento es sospechoso. Me volví hacia Walter. ¿Quieres pasar tiempo investigando teorías, o quieres que arregle la red? Walter no dudó. Arregla la red. Garrett, discutiremos tu transición más tarde. Ahora mismo necesito que le des a Zoe acceso total y cooperación. Garrett parecía como si le hubieran abofeteado. Mi transición. Walter. Soy tu hermano. La expresión de Walter era dura. Hermanastro. Y ahora mismo eres el director de tecnología que no pudo mantener la red en funcionamiento ni arreglarla cuando falló. Hablaremos más tarde. Por favor, dale a Zoe lo que necesite. El despido fue claro. Garrett miró fijamente a Walter durante un largo momento, luego me miró con puro odio. Esto no ha terminado. Salió cerrando la puerta de un portazo. Walter hizo una mueca. Eso fue desagradable. No estuve en desacuerdo. Empezamos con la recuperación. Asintió con gratitud. Por favor, ¿qué necesitas? Saqué mi portátil. Solo acceso a la red. Me encargaré del resto. En cuestión de minutos, estaba conectada a los sistemas centrales. El script de apagado seguía ejecutándose exactamente como lo diseñé. Lo localicé en los archivos del sistema, lo desactivé e inicié la secuencia de arranque estándar. Los servidores comenzaron a volver a estar en línea. Las conexiones de red se restauraron. Las bases de datos se sincronizaron. Toda la infraestructura que había construido comenzó a recuperarse, sistema por sistema. Tardó unos 45 minutos para que todo volviera a estar completamente en línea. Cuando el último sistema se mostró en verde, cerré mi portátil. Hemos vuelto. Todos los sistemas operativos. Walter se desplomó en su silla, el alivio inundando su rostro. ¿Así de simple? Me encogí de hombros. Una vez que identifiqué el problema, la solución fue sencilla. El desafío era entender la arquitectura lo suficientemente bien como para diagnosticar el problema. Ahí es donde importa el conocimiento institucional. Entendió la implicación. Sin mí todavía estarían caídos, posiblemente durante días. Gracias, Zoe. En serio, salvaste la empresa. Me puse de pie. Voy a informar al equipo de ti y a asegurarme de que todo esté estable. Deberíamos reunirnos más tarde para discutir las prioridades estratégicas y el plan de transición. Asintió. Absolutamente.
Y Zoe, siento cómo fueron las cosas antes. Merecías algo mejor. Esta vez fue una disculpa real. Gracias, Walter. Lo aprecio. Bajando al departamento de Ti, pude oír voces elevadas antes de doblar la esquina. Owen y alguien de mantenimiento estaban discutiendo. La puerta de la sala de servidores estaba abierta, revelando el caos en su interior. Se había sacado equipo, desconectado cables. Los consultores que Walter había contratado habían destrozado literalmente mi infraestructura tratando de encontrar el problema. ¿Qué ha pasado aquí? Mi voz cortó la discusión. Owen se dio la vuelta. Zoe. Oh, gracias a Dios. Estos idiotas de Synergy Solutions empezaron a arrancar hardware a medianoche. Dijeron que necesitaban comprobar si había equipo comprometido. Intenté detenerlos, pero Garrett lo autorizó. Entré en la sala de servidores. Miles de dólares en equipo esparcidos por el suelo. Sistemas críticos que nunca deberían haber sido tocados estaban desconectados. Si no hubiera detenido la secuencia de apagado de forma remota, si hubiera esperado a venir y arreglarlo en persona, este desastre habría añadido horas o días a la recuperación. ¿Dónde están los consultores ahora? Owen señaló con el pulgar hacia la sala de descanso. Durmiendo. Han estado aquí toda la noche. Caminé hacia la sala de descanso. 3 hombres con ropa de negocios arrugada, desparramados en las sillas, agotados. Abrí la puerta de un portazo con la fuerza suficiente para que rebotara en la pared. Se despertaron de un salto. Levantaos. Empacad vuestro equipo. Habéis terminado aquí. El más joven parpadeó. ¿Quién es usted? Soy la nueva directora de tecnología, y acabáis de causar unos $50.000 en daños a equipos que no entendíais. Tenéis 10 minutos para salir de este edificio antes de que haga que la seguridad os saque. El consultor mayor se levantó intentando imponer su autoridad. Tenemos un contrato con Helix Dynamics. Tenían un contrato. Está terminado. Su firma recibirá una factura por los daños. 9 minutos. Volví al departamento de Ti. Owen me miraba con algo parecido al asombro en su rostro. ¿De verdad has vuelto como permanentemente? Permanentemente. Y las cosas van a cambiar por aquí. Empezando por limpiar este desastre. Aseguremos la sala de servidores. Pasamos la siguiente hora reconectando metódicamente el equipo, probando sistemas, documentando los daños. Lisa se unió a nosotros e incluso Kate bajó del servicio de asistencia para ayudar. Se sentía como en los viejos tiempos, el equipo trabajando junto, construyendo algo en lugar de apagar fuegos. Cuando se reconectó el último cable y la sala de servidores estuvo segura de nuevo, Owen se volvió hacia mí. Zoe, siento no haber dicho nada cuando te despidieron. Debería haberlo hecho. Levanté una mano. También te habrían despedido a ti. Sé cómo funciona. Borrón y cuenta nueva, ¿de acuerdo? Para todos nosotros. Asintió con un alivio visible en su rostro. Borrón y cuenta nueva. Y Zoe, bienvenida a casa. Llamé a una reunión con todo el equipo de Ti. Unas 20 personas se agolparon en la sala de conferencias. Sé que todos estáis cansados y probablemente tenéis preguntas. Desde esta mañana, soy la directora de tecnología. Garrett está en transición fuera de ese rol. La interrupción de la red ha sido resuelta y todos los sistemas están estables. En las próximas semanas, vamos a revisar nuestras operaciones y a hacer algunos cambios para evitar este tipo de crisis en el futuro. Una mano se levantó. Kate. Zoe, ¿qué causó la interrupción? Fue un ataque. Había preparado esta pregunta. La causa raíz fue un fallo en los sistemas de gestión automatizados, específicamente una secuencia de apagado que se activó incorrectamente. He desactivado el código problemático y voy a implementar salvaguardas adicionales. Suficientemente técnico para sonar creíble, suficientemente vago para no ser una confesión. Otra pregunta de Lisa. ¿Esto es permanente? ¿Tú como directora de tecnología?
Porque si lo es genial. Sin ofender a Garrett, pero ha sido duro. Otros asintieron de acuerdo. Es permanente. He firmado un contrato. Estoy aquí a largo plazo. El alivio en la sala era palpable. Hablamos durante otros 30 minutos. Escuché sus preocupaciones, sus frustraciones sobre cómo se habían llevado las cosas, sus ideas para mejorar. Se sintió bien, como volver a casa. Esa tarde me reuní de nuevo con Walter. Esta vez Denise también estaba allí, junto con la directora financiera Angela Price. Walter comenzó la reunión. Zoe, Angela ha estado revisando los contratos de proveedores que señalaste. ¿Puedes explicar tus preocupaciones? Saqué la documentación que había preparado. Apex Technical Solutions ha recibido $900.000 en los últimos 18 meses por servicios de consultoría. No tengo registro de ningún entregable. La empresa parece ser una entidad fantasma, y el propietario beneficiario es Garrett Strauss. La expresión de Angela era sombría. He confirmado todo lo que Zoe encontró. Además, hay otros contratos cuestionables. La exposición total es de aproximadamente $2 millones. Walter parecía enfermo. ¿$2 millones? ¿Mi hermanastro malversó $2 millones de mi empresa? Angela asintió. Eso es lo que sugiere la evidencia. Necesitaremos llevar a cabo una auditoría forense completa. Denise habló. ¿Qué hacemos? ¿Informamos de esto a la policía? Walter guardó silencio durante un largo momento. Finalmente habló. Le damos una opción. Renuncia de inmediato, devuelve lo que robó, y no lo procesamos. O lo entregamos todo a las autoridades. La reunión terminó. Pasé el resto de la tarde trabajando con Owen para asegurar los sistemas. A la mañana siguiente llegué y encontré a la seguridad en la oficina de Garrett. Walter se había movido rápido. Garrett estaba dentro empacando sus pertenencias con aspecto disminuido. Me vio a través del cristal y me fulminó con la mirada. No me regodeé. Ni siquiera sonreí, simplemente pasé de largo hacia mi nueva oficina. Las semanas que siguieron fueron transformadoras. Con Garrett fuera y con autoridad real para tomar decisiones, reconstruí el departamento de TI adecuadamente. Contraté a gente talentosa. Implementé mejores procesos. Invertí en formación y desarrollo. La moral mejoró drásticamente. La productividad aumentó. 6 meses después de mi mandato como directora de tecnología, Helix Dynamics consiguió otro cliente importante. Esta vez, la implementación técnica fue impecable. Entregamos a tiempo, superamos las expectativas. En la reunión de celebración, Walter elogió al equipo. También, por primera vez, reconoció públicamente lo que había sucedido antes. Quiero reconocer que nuestro éxito tecnológico se basa en una base que Zoe creó hace años y que ahora ha fortalecido en su rol como directora de tecnología. También quiero reconocer que cometí errores en el pasado. No siempre reconocí el talento cuando lo tenía justo delante de mí. Eso no volverá a suceder. No fue un discurso dramático, pero en una sala llena de ejecutivos que conocían la historia, fue significativo. Reconocimiento. Por fin. Pasó un año. Helix Dynamics prosperó. El departamento de TI se convirtió en un modelo de eficiencia e innovación. Ya no era solo la experta técnica. Era una líder de negocios que, casualmente, tenía una profunda experiencia técnica. Walter me ascendió a vicepresidenta senior. Empecé a ser invitada a las reuniones de la Junta, no solo para presentar, sino para participar en las discusiones estratégicas. 2 años después de regresar a Helix, la Junta anunció su decisión. Fui nombrada directora general de Helix Dynamics, la primera mujer en ocupar el cargo, la directora general más joven en la historia de la empresa, la persona que había comenzado como arquitecta de redes y había llegado a la cima. Mi primera semana como directora general, convoqué una reunión general. Me paré al frente mirando rostros con los que había trabajado durante años. Gracias a todos por estar aquí. Es un honor ser vuestra directora general.
Quiero empezar reconociendo algo. Mi camino hacia este puesto no fue tradicional. Me han despedido de esta empresa. Me han subestimado. Me han robado mi trabajo y han desestimado mis contribuciones. Comparto esto no para insistir en el pasado, sino para decir esto. Entiendo lo que se siente al ser ignorado, y os prometo que mientras yo sea la directora general, esta será una empresa que valore el talento por encima de la política, los resultados por encima de las relaciones, y el mérito por encima de cualquier otra cosa. La sala estaba en silencio. Entonces alguien empezó a aplaudir. Owen, luego Lisa, luego otros. En segundos, toda la sala estaba aplaudiendo. Ahora, 7 años después de aquel apagado de las 11:30 de la mañana, sigo siendo la directora general de Helix Dynamics. La empresa está prosperando. A veces pienso en la decisión que tomé. El sabotaje, la manipulación, la venganza disfrazada de justicia. ¿Fue correcto? Probablemente no. ¿Estuvo justificado? He hecho las paces con ello. Me defendí. Funcionó. Y aunque no puedo abogar públicamente por los métodos que usé, puedo decir esto. Estoy orgullosa de dónde estoy. Orgullosa de lo que he construido. Orgullosa de no haber aceptado simplemente ser despedida y olvidada.